Doctor Madrazo, Luis, qué gusto escucharte, buena noche. Pepe, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Estuve pendiente de este reporte, este informe que se dio a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y bueno, me llama la atención. Claro, hay datos positivos de los cuales te voy a pedir que nos subrayes algunos, pero también me llama la atención la parte negativa. Pemex triplica sus pérdidas, Luis. Muchísimas gracias, Pepe, por la oportunidad. Efectivamente, hay datos muy importantes en esto que se entregó al Congreso de la Unión esta mañana, que es el informe que, por un lado, ve la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Respecto a la situación económica, Jenny ya nos dio los datos con mucha claridad. Creo que lo concluiría diciendo que en un contexto internacional realmente complejo y volátil, la economía mexicana sí muestra indicadores consistentes con un crecimiento sólido. Después, lo que preguntabas, las buenas noticias sí las hay. Sí se observa un desempeño de los ingresos mejor. Exacto, ¿cuál es para ti la mejor noticia en términos económicos para que luego nos comentes la mala? Mira, yo te diría, en términos de finanzas públicas, lo que sin duda es una buena noticia es una sorpresa positiva en los ingresos, mayores a lo esperado, pero sí hay que acotar lo que acabo de decir. Son ingresos y una buena parte de este aumento se debe a factores coyunturales, por lo tanto se generaron ingresos no recurrentes y de ahí el tratamiento diferenciado que les debemos de dar. El rubro más importante, digamos, más claro de ingresos no recurrentes es el remanente de operación de Banco de México. Esto en realidad es lo que sería la utilidad en una empresa. El Banco de México tuvo utilidades importantes. Ayer preguntábamos, Luis, perdón la interrupción, preguntábamos, bueno, pero ¿por qué el Banco de México tiene utilidades si el Banco de México se supone que no es un negocio para ganar? ¿Tú nos podrías explicar por ello? Mira, el Banco de México no es una institución con fines de lucro, por eso no se llaman utilidades, se llama remanente de operación, pero en el transcurso de sus operaciones, en su balance, puede tener ganancias, como lo tuvo en este caso. Ellos tienen reservas y, por lo tanto, si se aprecian esas reservas en relación al peso, tienen una ganancia, y esa ganancia, después de pagar sus costos y después de hacer las reservas de ley, pues es una ganancia. No es una utilidad porque son una institución sin fines de lucro, pero esa ganancia, esa utilidad, tienen la obligación de entregarla al gobierno federal. Esa ganancia fue, Luis, de 31,000 millones de pesos alrededor. ¿Qué se va a hacer con esa ganancia? Mira, lo que estamos haciendo en el gobierno federal es reservarlo y proponiendo que este gasto se utilice para inversión en infraestructura el año que entra, favoreciendo los proyectos público-privados para darle un mayor apalancamiento, una mayor detonación de infraestructura el año que entra. Y la razón para proponer esto, Pepe, es doble. Uno, cuando tienes un ingreso no recurrente, algo que sabes que no se va a repetir o que no esperas que se repita regularmente, la manera, digamos, no debes de financiar tu gasto corriente, debes de invertirlo, y en este caso en infraestructura productiva, para que le esté dando de manera permanente un beneficio a la economía mexicana. Por un lado, esa es la naturaleza de lo que se debe de hacer con un ingreso no recurrente. Por otra parte, en la coyuntura económica que estamos viviendo en materia de finanzas públicas, la caída del precio del petróleo, y como lo señalabas al inicio de la entrevista, sí ha sido muy importante. Este año no nos va a afectar, hay que decirlo con gran claridad, está cubierto el gobierno federal ante caídas del precio con coberturas, con opciones en el mercado financiero que nos van a resarcir para este año. Pero tenemos que prepararnos para que la caída en el precio sea permanente. Si el año que entra esperamos que el precio del petróleo siga por abajo de lo que lo hemos visto en los últimos 10 años, tendremos que hacer un ajuste. El gobierno ha señalado y se ha comprometido en enero y ha reiterado su compromiso en marzo que el ajuste deberá de venir no de incrementar los impuestos, no de mayor deuda, sino de ajustar el gasto a la baja. Si vamos a ajustar el gasto el año que entra, decidimos empezar este año con un ajuste preventivo. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? En un año en el que hoy no tenemos faltantes importantes de ingresos, pero tenemos un ajuste preventivo en el gasto. Por eso, cuando llega un ingreso extraordinario, pues no corresponde gastártelo, sino corresponde mantener esta política de ajuste preventivo y reservar este dinero para apoyar el gasto de infraestructura. O sea, dicho en términos muy domésticos, sería como guardar en el cochinito un poco de dinero o mucho de dinero para las vacas flacas que ahí vienen. Correcto, yo creo que lo dices muy claramente. Este año es un año en el que estábamos haciendo un esfuerzo para lo que necesitamos hacer el año que entra, que es enfrentar la caída en los precios del petróleo. Ahí es donde viene la aplicación de lo anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hace unos meses, señalando que el año que entra habrá un recorte de 136,000 millones de pesos y un rediseño del presupuesto con lo que llaman recurso base cero. Es decir, no se va a manejar un impuesto
un presupuesto de gastos inercial, sino se va a empezar de cero. Esto quiere decir que va Hacienda a echar el lápiz, a correr el lápiz, a revisar aquellos programas que se repiten, se duplican, que no se cumplen, y todo esto se va a eliminar para no gastar en lo que no es necesario gastar y restringir los gastos. Es la forma como el gobierno se va a apretar el cinturón, porque lo dijo el secretario de Hacienda, nos vamos a apretar el cinturón, y todo el mundo entendió, ya nos cargó el pintor otra vez, y entonces dice Hacienda, no, momento, hablamos de nos vamos al gobierno federal. Es correcto, lo dices con mucha claridad. El ajuste en el gasto tiene que venir del gobierno, y después de 10 años de precios en el petróleo alto, sabemos que podemos hacer un ajuste eficiente gracias a las coberturas que no solo nos protegen el ingreso de este año, sino que nos dan tiempo de hacer un ejercicio realmente bien pensado, eficiente, de ajuste en el gasto. Creemos que ese ajuste, ese presupuesto base cero puede dar resultados muy importantes para eficientar el gasto el año que entra. Ahora, sin embargo, y a pesar de esta circunstancia, tenemos entendido que hay un gran interés por las empresas, sobre todo extranjeras y también nacionales, de invertir en materia de petróleo gracias a la reforma estructural en materia energética. Ya se están calculando los montos y se habla quizá de 20,000 millones de dólares que no veremos inmediatamente, pero por lo pronto el año que viene sí. Mira, yo creo que ese es un aspecto muy importante. Cuando cae el precio del petróleo, los países con empresas petroleras o que son petroleros, pues tienen la disyuntiva de cómo seguir financiando muchos de sus proyectos productivos. En el caso de México, después de haberse aprobado la reforma energética, tenemos un instrumental más amplio, más variado, para precisamente lograr que se haga la inversión necesaria para desarrollar el sector energético sin que necesariamente pese sobre las finanzas públicas. De ahí la importancia en este rubro de la reforma, y nos deja con un mayor instrumental para poder llevar a cabo todos los proyectos de inversión petrolera que sean necesarios. Los montos que mencionas son factibles, son de acuerdo a las estimaciones del sector privado de lo que se va a requerir para incrementar la inversión en el sector energético en México. Vienen, sí, ciertamente estos apretones de cinturón por parte del gobierno en programas que no son prioritarios o duplicados o ineficientes. El subsecretario de Egresos de Hacienda nos dijo el otro día que bueno, hay 889 programas duplicados, ineficientes. Entonces yo le hice la pregunta, bueno, pero esto va a tener que repercutir sin duda en el despido de personas. Es decir, en aquellos programas donde no hace falta seguir gastando, pues tampoco hace falta mantenerlos ni siquiera en la nómina. Algunas o muchas personas van a tener que salir. Mira, Pepe, yo creo que es muy importante que las coberturas petroleras nos dieron dos cosas para este año. Uno, nos protegieron los ingresos, nos dan recursos, pero también nos dieron tiempo para hacer este análisis de la manera más eficiente, este análisis que nos permita realmente eficientar el gasto. Entonces, en este momento no tenemos todavía una propuesta, una estimación de cómo va a venir este presupuesto base cero. Nos vamos a tomar todo el tiempo que nos dan las coberturas para hacer el mejor esfuerzo de hacer esta evaluación de presupuesto base cero. Hay que decirlo que ya habíamos iniciado, sabíamos que se requería un ejercicio de este tipo y habíamos iniciado una colaboración con el Banco Mundial. Entonces, yo no te podría adelantar en qué rubros o de qué componentes vendrá el ajuste presupuestal, porque nos estamos tomando el tiempo que nos dan las coberturas, ese tiempo muy valioso para tener un gasto más eficiente. Ustedes tienen que presentar el presupuesto del 2016, pues a más tardar en septiembre. Esa es, digamos, la fecha fatal. Es correcto. En esa fecha tendremos que presentar una propuesta de presupuesto que incorporará todo el análisis que se está realizando a partir del presupuesto base cero. Luis Madrazo, y yo creo que nos está quedando claro la circunstancia. Sí hay bases sólidas, sí está caminando en el sentido correcto la economía, está sin embargo inmersa en un contexto, en una coyuntura internacional pues nada favorable, sobre todo por la caída de los precios del petróleo. Ya sabemos que no tarda en venir, una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos lo decida, en Estados Unidos, no tarda en venir para México también un alza en las tasas de interés para proteger, por supuesto, la moneda, para proteger la circunstancia económica. Hay bases, hay un crecimiento, se va a afectar sin duda, tú lo dirás mejor, tú eres el experto, el estratega en esta parte, Luis, va a venir un tema de crecimiento donde vamos a tener que ir creciendo más despacito, ¿no? Pues mira, lo que vemos con los datos que tenemos a la mano es sin duda un contexto internacional complejo y volátil. Ayer anunció los datos Estados Unidos respecto a su crecimiento en el primer trimestre y sí fueron mucho menores a los esperados. Los datos para México en este mismo periodo son
distintos, son de un crecimiento sólido y un crecimiento mayor al del año pasado. Siempre, y estoy de acuerdo contigo, nos gustaría tener un crecimiento todavía mayor al que tenemos, pero en este momento lo que observamos para el primer trimestre es un crecimiento sólido y mayor que el que veíamos el año pasado. En segundo lugar, yo te diría que las finanzas públicas observan, además de lo que señalaste, una sorpresa positiva en cuanto que encontramos ingresos mayores a los esperados, pero debemos de ser cautelosos porque sabemos que buena parte de estos ingresos adicionales tienen una fuente no recurrente. Y para, digamos, concluir estos dos conceptos, te diría que la evolución del balance fiscal, del déficit, de la deuda pública, está en línea con lo aprobado por el Congreso de la Unión. Es decir, las metas para ir reduciendo el déficit, por lo tanto, no ver más deuda en el futuro, se tienen todos los elementos o se tienen todos los indicios de que se van a cumplir. Pues, doctor Madrazo, Luis, te agradecemos mucho la explicación para la audiencia de Grupo Fórmula Noticias sobre esta circunstancia que es fundamental. A veces los números son un poco pesados, aburridón de entender, pero cuando te metes al impacto de todo esto en nuestra vida cotidiana, económica, en el bolsillo doméstico y demás, la gente luego pone las altas, es decir, abre los ojos y pone las luces altas, ¿no? No, es correcto, son datos que son importantes para el país. En este caso, te repito, una sorpresa con ingresos mayores a los esperados, pero con ese atenuante que debemos ser cautelosos porque parte de estos son ingresos que no se van a repetir y debemos de continuar con este proceso preventivo, multianual, de mantener finanzas públicas sanas, porque eso es lo que le da estabilidad a la economía, y la estabilidad no es importante por sí misma, es importante porque está en la base del bienestar de la economía familiar. Gracias, Luis Madrazo, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Pepe, que tengas muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Igualmente para ti. El doctor Luis Madrazo, él es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda.